¿Dónde estabas el día que el mundo cambió? ¿Recuerdas qué comiste ese día o qué estabas haciendo cuando los noticiarios interrumpieron la emisión? 21 de diciembre de 2012. ¿Qué cambió para ti ese día? ¿Llegaste a ver al dragón? ¿Sabías entonces que el mundo no volvería a ser el mismo? Estas y muchas otras son algunas de las preguntas que se hacen los habitantes de Shadowrun, un entorno de fantasía y ciencia ficción en el que la sexta era de los mayas marcaba un punto de inflexión que haría volver el maná a nuestro planeta. El resurgir de los dragones fue el primero de muchos cambios. Comenzaban a nacer enanos y elfos, y muchos habitantes de este nuevo mundo pronto empezaron a dominar la recién aparecida magia. Imaginaos la que se liaría si eso pasase de verdad, el terror que estos individuos despertados, como así se les llamaría más tarde, causaría. Gente con poder mágico que podría matarte con solamente enfadarse. Enfermedades extrañas azotaban a la población. La gente moría y muchos mutaban y cambiaban en seres monstruosos como orcos y trolls. Los dragones empezaron a controlar países y corporaciones, el caldo de cultivo perfecto para entrar en un futuro que nunca nos habríamos imaginado. Shadowrun es un juego de rol que toma la ambientación tecnificada, informatizada y rebelde del género cyberpunk y lo mezcla con elementos de alta fantasía como la magia o las razas y monstruos fantásticos. En circunstancias normales estaría de acuerdo en que es una mezcla hasta estúpida, pero resulta que es uno de mis entornos de fantasía favoritos. En Shadowrun vemos un mundo distópico y oscuro, pero al contrario que los futuros postapocalípticos y desérticos como por ejemplo Mad Max o Trigun, en Shadowrun vemos un mundo con tantos problemas, tanto caos, que siempre está al borde del colapso. Pero como ha estado así durante tanto tiempo, la cosa se ha estabilizado. Siempre hay guerras donde millones de inocentes son masacrados, siempre hay brechas interdimensionales de las que salen espíritus y demonios oscuros provocadas por chamanes tóxicos, siempre hay tormentas mágicas que arrasan ciudades, virus mutantes que asolan poblaciones o transforman a la gente en monstruos horrendos, siempre hay disturbios, lucha social, bandas callejeras de delincuentes armados con aumentos cibernéticos, o siempre hay un dragón peleándose con otro por el territorio, sea en persona destruyendo todo a su paso, sea mediante batallas económicas que se luchan en las salas de juntas, usando mafias, mercenarios, lo que sea necesario. Pues los dragones son un elemento llevado con mucha maestría y originalidad en Shadowrun, y su planteamiento como criaturas cercanas a dioses que juegan con la humanidad, personalmente me encanta. Siempre hay violencia y siempre misterio. El mundo se ha hecho una coraza de frivolidad, de insensibilidad, y no ha tenido más remedio que adaptarse. Pero lo peor ya ha pasado, y el mundo más o menos ha sobrevivido. Lo que importa es, ¿y ahora qué? Lo maravilloso de su planteamiento es que en cada ciudad y región ha sucedido una cosa, cada lugar en el mundo entró en el sexto mundo a su manera, y hay miles de historias por contar. La policía de todo el mundo se ha privatizado, la red se ha convertido en un universo virtual por explorar, los antiguos inmortales vuelven a dejarse ver y la nueva metahumanidad juega un juego peligroso en el que son peones de fuerzas mayores. Podría tirarme horas hablando de las historias y misterios tan emocionantes que contiene, de la mezcla cultural que ha creado su propia forma de hablar y su propia jerga, de cómo su mundo va cambiando y se desarrolla, de cómo sus peligros y enemigos nos desafían a cada paso. Desde 2012 hasta 2075, donde tiene lugar, el mundo se ha reescrito por completo. Puedes navegar virtualmente por la matriz desentrañando los secretos de la esfera tecnológica del mundo, viajar a ruinas antiguas a buscar objetos que ahora poseen renovados poderes, o puedes hacerlo de siempre. Puedes ir a trabajar, volver a casa, cenar, ver una película y repetir. En Shadowrun encarnas a un Shadowrunner, alguien que por necesidad o decisión propia vive al margen de la sociedad y no vive una vida corriente. Un mercenario que vende sus habilidades al mejor postor y, junto con tu grupo, haces el trabajo sucio en el juego de poderes. Siempre te contrata alguien que suele usar el seudónimo del Sr. Johnson, y cada vez que te adentras en las sombras, esperas no acabar muerto y ganar suficientes Nullens como para comer este mes. ¡Mira este brazo cómo se me ha quedado! ¡Y este otro! ¡Vender! ¡No! ¿Cuándo aprenderán los jóvenes que el jugar a dragones y mazmorras no te hace guay? Bueno, ¿alguien sabe lo que es un juego de rol? Hay muchas concepciones que los que no han jugado nunca piensan sobre el tema y muchos términos confusos debido a los videojuegos. Empecemos por lo básico. Juego de rol. Esto sí os suena, ¿no? No, no y no.
En los videojuegos llamamos a rol a cualquier cosa que implique o bien matar cosas y subir de niveles, o bien cosas con monstruos y elfos, pero la verdad es que RPG significa juego donde interpretas un papel, donde tomas otra identidad, por lo tanto, ¿podemos llamar rol a todos los videojuegos? Puede, sí. En lo limitado de sus planteamientos y anclado en sus mecánicas, podemos interpretar el rol que nos impone cada juego. Así que, partiendo de la base de que un rol es un papel, un juego de rol es una historia interactiva creada por el narrador, o máster, o DM, o guardián, que interpreta los eventos y actúa como los monstruos y personajes no jugadores, y los jugadores, que interpretan a sus respectivos personajes y anuncian las acciones que van a hacer, usando dados para averiguar el resultado de las mismas. Sí, vale, también hay versiones en vivo donde los jugadores se disfrazan y actúan como sus personajes, pero no voy a hablar de esta variante de juegos. Los juegos de rol surgieron con Dungeons & Dragons, del cual si no habéis oído aunque sea el nombre, probablemente venís de otro planeta y estáis usando YouTube para estudiar la cultura humana. En ese caso, bienvenidos. Dungeons & Dragons fue un éxito y desde sus inicios fue visto como fueron vistos los videojuegos, con preocupación, amarillismo en la prensa y prejuicios negativos. Pero a pesar de todo triunfó e inició algo nuevo. Han surgido cientos de juegos de rol, los 80 fueron su época dorada y en 1988 Mike Pondsmith creó Cyberpunk, un juego de rol en un futuro distópico altamente tecnificado, pero donde los órdenes sociales se habían visto trastocados y las corporaciones lo dirigían todo. Cyberpunk is about that interface between people and technology, but not in that transhumanist way where it's all about the technology changing or improving them. It's about how people use things. There's a great Gibson saying, the street finds its uses for things. And that's what Cyberpunk is about. Cyberpunk isn't about saving humanity, it's about saving yourself. El término cyberpunk es ampliamente conocido entre los aficionados a leer ciencia ficción, especialmente los fans del autor que, aunque no lo inventó, sí solidificó e hizo popular el género, William Gibson, y su famosa trilogía del Sprawl o trilogía del Neuromante, que muchos consideran la principal inspiración para la creación del juego. Shadowrun toma Cyberpunk como inspiración principal y un año después la Fasa Corporation publicó la primera edición, escrita por Robert N. Charrette. Shadowrun ya va por su quinta edición y tras de sí ha dejado un reguero de complementos, guías, manuales y módulos que lo convierten en otro de estos juegos grandes. Ha crecido muchísimo y tras cada publicación su trasfondo y su historia se iba enriqueciendo y haciéndose más compleja y atractiva. Desde sus inicios ha publicado más de 100 suplementos, lo cual es bastante, y desde 2004 con Shadowrun Missions, el juego avanzaba por temporadas, como si de una serie se tratase, en la que los jugadores iban comprando una serie de aventuras que las conformaban, creando enormes y complejas campañas en el mundo de Shadowrun, introduciendo personajes no jugadores que luego serían famosillos y avanzando de forma macroscópica los eventos en su línea temporal en base al feedback de los jugadores, algo que hasta entonces no se hacía en los juegos de rol. Y aunque nunca ha sido muy conocido fuera de ciertos círculos, tiene lo mejor de muchos otros grandes títulos. Veréis, a la hora de jugar un juego de rol es muy importante elegir bien, puesto que depende de qué juego elijas, tu experiencia es muy diferente. Si buscas aventuras sencillas, algo fácil de seguir y reglas que inciten a la acción, vas a Dungeons & Dragons, que al formar parte del imaginario común es mucho más fácil para jugadores nuevos. Si lo que te gusta es investigar, reunir pistas, usar la cabeza y disfrutabas con Expediente X, Sherlock Holmes y Dick Tracy, pero buscas algo más oscuro, La llamada de Cthulhu y su mundo de horror Lovecraftiano es un juego apasionante. Si lo que buscas es introspección de tu personaje, disfrutas inventando su historia, metiéndote en su cabeza, y te gusta el terror gótico, Anne Rice, y crees que los vampiros no deben brillar a la luz del día sino matar a la gente, Vampiro la Mascarada es para ti. Shadowrun se nutre de todas estas influencias. Puedes adaptar casi cualquier historia de estos juegos al mundo de Shadowrun y quedará bien, dado que puedes encontrar los elementos de todos estos juegos dentro del mismo, quizá algo cambiados o con una naturaleza algo distinta, pero casi todo está y funciona. Su universo es consistente y rico y es lo que lo hace especial, que es una mezcla de cientos de ingredientes diferentes sin llegar a ser una pesadilla conceptual sin sentido. Como bien he dicho, a la hora de jugar a rol has de elegir bien, pero no solo es importante su ambientación y sobre de qué trate la partida. El punto fuerte y a la vez débil de Shadowrun han sido, en mi opinión, sus reglas. En Dungeons & Dragons se busca un sistema de combate estándar centrado en la acción, con un dado de 20 caras y modificadores. En Vampiro se busca la interpretación, así que las tiradas de dado de 10 caras son mínimas y se basa en dificultades impuestas por el narrador. Y en Cthulhu nos encontramos con un sistema rápido de habilidades que se basa en porcentajes para definir el éxito de los personajes.
Cada juego busca una experiencia distinta y Shadowrun buscó un enfoque de combate táctico. Las tablas y modificadores al combate no se acaban prácticamente y es el juego en el que más dados de 6 vas a tirar en tu vida. El juego pretende que el combate sea realista y complejo, y tiene un confuso sistema diferente para el combate real, combate en la matriz o combate mágico, y os juro que es una pesadilla tal que prácticamente tienes que darles a tus jugadores hojas con tablas para que sepan todas las acciones que pueden hacer en un turno de combate, cómo funcionan los tipos de magia o cuáles son las diferencias entre acciones de Tecnomante, de Decker, de Rigger o las capacidades de sprites, avatares, programas, etc. El juego pedía a gritos algo que lo agilizase y poder disfrutar de las historias que se escribían para Shadowrun de una forma más ágil sin que sus combates se alargaran demasiado. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. Este salto no ha terminado de llegar aún. Quiero decir, el día que saquen una aplicación virtual para llevar partidas de Shadowrun, triunfa seguro entre los fans, pero mientras tanto tenemos los videojuegos. El primero de estos surgió de una forma un tanto experimental en 1993, con un desarrollo accidentado y lleno de problemas internos. La consola elegida para el debut de la franquicia en los videojuegos fue la Super Nintendo. El juego está basado vagamente en una de las novelas de Shadowrun llamada Nunca hagas tratos con un dragón, del propio creador. En él manejamos a Jake Armitage, apellidado así en homenaje a un personaje de otra novela, pero de William Gibson, Neuromante. Despertamos en un depósito de cadáveres amnésico y tendremos que avanzar en la trama para averiguar qué nos ha pasado y solucionar el lío en el que estamos metidos. Tenía un sistema de combate basado en apuntado como el de un ratón muy raro para el uso del mando. El componente táctico del juego no estaba presente, ya que tu posición importaba poco para ser atacado. Era en tiempo real y no había coberturas ni flanqueos, aunque sí se introducía ya la mecánica de la contratación de Shadowrunners, que eran una gran ayuda para el combate, y tenía el sistema de avance del juego de rol basado en puntos de karma, que así se llama la experiencia en Shadowrun. Es un detalle muy específico y muy bonito que han mantenido todos los videojuegos de la saga. Por desgracia, el mundo del juego de rol no resaltaba mucho en este título y apenas se deja entrever en sus detalles y diálogos. No puedes crearte un personaje propio, pero sí puedes especializar a Jake en lo que quieras. Durante el juego despiertas como chamán, y puedes optar por las armas de fuego o la magia para el combate. También tenía un sistema de hackeo de la matriz muy al estilo de un buscaminas, aunque en lo personal yo eché en falta el uso de habilidades de hackeo en el combate, pero dada la época y el poco tiempo de producción que tuvo, tampoco se le puede pedir mucho. Lo jugué cuando era niño y si hay un detalle que se me quedó grabado a fuego, fue su banda sonora, compuesta por Marshall Parker. Tiene temas que se han convertido en míticos para los fans de la saga. Tuvo notas muy positivas y para cualquiera que quiera empaparse del mundillo de Shadowrun, es más que recomendable. El competidor directo de la versión de Super Nintendo, como no podría ser de otra forma, es el de Sega Genesis, que salió un año más tarde. Y es un caso bastante raro. La comunidad se dividió, los fans apoyaban a uno o al otro. La versión de Sega Genesis era superior, eso estaba claro. Era más cercana al universo de Shadowrun, tenía más mecánicas, era un mundo más abierto y menos lineal que la versión de Super Nintendo, había más variedad de mercenarios a contratar, el ciberequipo y la matriz estaban mejor representados, te permitía diversas formas de proceder ante cada misión y podías elegir entre 3 trasfondos distintos de personaje para Joshua, el protagonista. Y sin embargo, con todo, no obtuvo mayores notas ni reconocimiento que la versión de Super Nintendo. Mi teoría de por qué esto es así se basa sobre todo en el arte de ambos juegos. Mientras que Super Nintendo ofrecía un estilo más reconocible, la versión de Mega Drive optaba por lanzarse a la piscina y zambullirse de lleno en la estética extraña y futurista del juego. Pero su pobre realización hizo que algunas revistas especializadas lo tildaran de cutre visualmente y mal ejecutado. Además, la ambientación sonora, a pesar de que en ambos títulos es excelente, la versión de Super Nintendo siempre había sido más representativa debido a la música. Ha tenido una base de fans mayor y en definitiva tuvo más impacto. Yo personalmente era fan de la versión de Super Nintendo porque fue la consola que tuve, aunque tengo mucha curiosidad por probar esta versión. Ejerciendo de abogado del diablo, he de decir que la versión de Mega Drive no tuvo ni la mitad de problemas durante su desarrollo que la de Super Nintendo, y esto es algo que en ambos productos vio afectada su calidad final. El tercero en discordia salió 2 años después y nunca se distribuyó fuera de Japón. La versión de Shadowrun para Mega CD era el más fiel al sistema de combate de dados de 6 y acción táctica del juego de rol, pero con una narrativa propia de las novelas visuales que tanto triunfan en Japón.
Mostraba una estética manga y hablaba sobre un Japón futurista en el que los orcos y los trolls han sido exiliados del país. Por eso no salen en el juego, es una explicación vaga, pero supongo que eran personajes demasiado feos para la estética manga de los 90, porque si no, no me lo explico. No existe ni existió nunca versión en inglés que yo sepa, y si queréis jugarlo en algún emulador, más os vale entender el japonés. Poco puedo decir más, ya que apenas he visto nada sobre él, y muchos lo consideran poco más que una anécdota al pie de página, y los productos derivados de la franquicia de otros países realizados por otras compañías no se consideran canon del todo. 11 años después, Microsoft distribuyó por primera vez en PC y Xbox 360 el juego más odiado de toda la franquicia. Algo extraño, pues esta fue la única adaptación que contó con la colaboración del estudio interactivo de la FASA, los editores originales de Shadowrun. Se trataba de un shooter por equipos al estilo de Team Fortress 2 o Counter-Strike, vagamente basado en el mundo de Shadowrun. Los puntos atrayentes eran las mecánicas del uso de magia y un planeador que permitía vuelos cortos, y que, por primera vez, los usuarios de PC y los de Xbox jugarían entre sí en los mismos servidores. Más allá de eso, el juego no tenía nada relevante, eran mapas con objetivos sin ningún uso del punto más fuerte de toda la franquicia, que es su lore. Podías llevar elfos, trolls, pero pasada una explicación vaga de su mundo que ocurría en una línea temporal ajena a los juegos de rol, prácticamente te soltaban con un arma, te decían ¡mata! Y a muy pocos fans de la franquicia les gustó, la mayoría se alegran de que cayera en el olvido. Como he dicho antes, la fecha del 21 de diciembre de 2012 es importante en el mundo de Shadowrun, así que 5 años después de este desastroso juego de PC, la editorial que ahora tiene los derechos de Shadowrun, Catalyst Game Labs, anunció que en 2013 iba a ser el año de Shadowrun, y le dieron un buen lavado de cara. La quinta edición del juego de rol coincidió con el regreso triunfal de Shadowrun a los videojuegos con Shadowrun Returns. Creado por Harebrained Schemes y financiado por Kickstarter, nos cuenta una historia llena de misterio que se inicia con la muerte de un amigo cercano, el cual nos pide mediante una grabación que investiguemos su muerte. Prácticamente toda la campaña tiene lugar en Seattle, que es la ciudad estrella del juego de rol, y donde tienen lugar la inmensa mayoría de las historias de la saga. El argumento no está mal, pero sí que resulta algo corto, y aunque sí está mucho mejor ambientado que sus predecesores, y no solo por la mejora gráfica, sí que se notan algunas limitaciones de presupuesto. Apenas hay NPCs y las calles, aunque más futuristas, no creo que lleguen al look futurista tecno descrito por el juego, pero mantengo que esto no creo que fuera una limitación técnica, sino de presupuesto. Y es un detalle menor que no impide para nada disfrutar del juego. Volvemos a oír los temas de Marshall Parker y después de 20 años de amar esta melodía, que suene esto durante un combate. Es un golpe de nostalgia y adrenalina que ha estado esperando 20 años para salir. Shadowrun Returns nos permitía por primera vez en los videojuegos de la saga personalizar y crear nuestro propio runner, con prácticamente todas las clases del juego de rol y un sistema de avance y habilidades basado en puntos de karma mejor construido. También podemos contratar runners a nuestro gusto para cada misión, escogiendo entre una red de contactos o los mercenarios caros de la red Nephilim, que son personajes de los backers con recompensa de Kickstarter. Esta vez sí que nos encontramos ante un RPG táctico. Cuando no hay combate, nuestro personaje se mueve como en un RPG clásico de los antiguos estilo Baldur's Gate o Neverwinter Nights con navegación point and click. Pero según se inicia el combate, aparece una cuadrícula sobre el terreno y pasamos a un sistema de combate por turnos, en el que hay que considerar las coberturas, la cadencia de fuego, las áreas de efecto, los puntos de movimiento y la posición para no acabar muerto. No tiene todas las mecánicas del juego de rol, pero sí que es un acercamiento bastante próximo. Un fallo muy gordo es que el sistema de armadura estaba bugueado y nunca se arregló correctamente, al igual que las mecánicas de ataque cuerpo a cuerpo y en especial la clase Adepto Físico, que es básicamente un artista marcial, estaba bastante descompensado. Lo cual recuerdo que dañó bastante la credibilidad de la empresa. Al año siguiente sacaron un DLC con una nueva campaña para el juego. Pero no sería hasta meses después del lanzamiento que lo mejorarían con un juego propio, y así nació Dragonfall Director's Cut. Dragonfall dio justo en el clavo, perfeccionó todas las mecánicas de Shadowrun Returns, mejoró la IA, la interfaz, los efectos gráficos, la banda sonora y arreglaron los fallos que he mencionado antes, creando un sistema de combate depurado por fin y mucho mejor que el de Returns, con mejoras entre las que se encontraban un mejor manejo del flanqueo.
Dragonfall también subió el listón en cuanto a la historia, está vagamente conectado con Returns, pero aparte de tener lugar en Berlín en lugar de en Seattle, los eventos en Dragonfall tienen mayor envergadura y la historia está mejor conducida. No quiero hacer spoilers, pero a mí personalmente me gustó bastante. En este título, en lugar de encontrarnos con un protagonista y runners anónimos, a pesar de que podemos contratar a los runners que nos gusten, el juego nos introduce a un grupo predefinido de runners, cada uno con una historia y pasado, una personalidad y opinión propias. Y la verdad es que la historia gana bastante cuando conoces a tus compañeros en lugar de ser peones contratados. El aumento de calidad fue un soplo de aire fresco que hizo recuperar la confianza de los fans en Harebrained. Fue un producto muy bien acabado y llevado y nombrado RPG del año 2014, quedando incluso por encima de Dragon Age Inquisition. Otro punto estupendo y a la vez malo de la saga actual de juegos de Shadowrun es su editor de niveles y campañas. Tanto Returns como Dragonfall tienen un editor que los jugadores pueden usar para crear sus propias historias, pueden importar arte propio, retratos, etc. y compartir sus aventuras en Steamworks para que los demás las jueguen, así que hay juego para rato. No tienen la calidad de la campaña oficial por motivos obvios, pero hay algunas muy interesantes y muy divertidas, pero por desgracia son para un solo jugador. Recordad que Dragonfall y Returns ahora son independientes uno del otro y los contenidos creados para uno no son compatibles con el otro. La nota negativa que podemos encontrar al juego es que a diferencia de Returns, este está en inglés, y el inglés de Shadowrun está lleno de expresiones de argot propio, mezcla de lenguas y deformaciones de palabras, lo cual hace que si no tienes un buen nivel de inglés te cueste de seguir. Sé que se podría abrir la propia campaña con el editor y traducir los diálogos, pero hasta la fecha creo que nadie ha querido tomarse la molestia de hacerlo. La saga de videojuegos de Shadowrun de momento no ha terminado y en pocos meses estará listo Shadowrun Hong Kong, un nuevo capítulo más trabajado con inspiración asiática. Este capítulo también fue financiado por Kickstarter, pidiendo $100.000 para su desarrollo y consiguiendo más de 1 millón, consiguiendo todas las metas extras. Este es el único proyecto de Kickstarter que he apoyado con mi limitado presupuesto y tengo muchas ganas de que salga. También he de mentar al que he estado jugando últimamente. En 2013, cuando se dijo que iba a ser el año de Shadowrun, no era solo por la nueva edición y porque iba a haber un videojuego, es que iba a haber 2 videojuegos. Y desde entonces, en estado de Early Access, hemos tenido Shadowrun Online, que recientemente ha abandonado su etiqueta de Early Access para venderse como producto completo bajo el nombre de Shadowrun Chronicles Boston Lockdown, de Cliffhanger Productions. Y es el primer producto digital de la franquicia desde 2007 en tener un sistema multijugador. Boston Lockdown tiene un sistema de pseudo-MMO. Te creas tu runner como más te guste y al igual que en el juego de rol, tu clase se define más por tu selección de habilidades que por tu arquetipo. En cuanto lo has creado, tras jugar un pequeño tutorial, accedes al lobby central, que es un pequeño barrio de runners en Boston. Y aquí es donde puedes ver a otros jugadores correteando, continuar las misiones de la campaña, comprar equipo, personalizar a tu personaje y demás. Las misiones se van escogiendo de un mapa y una vez en el terreno el sistema de control es exclusivamente por turnos. El sistema de coberturas aún tiene sus fallos, pero tiene muchas posibilidades, especialmente en las esquinas o para flanquear. La magia aún necesita trabajarse, pues por ejemplo la única invocación de chamán que he visto de momento es el espíritu de oso, ninguna más. Las misiones puedes jugarlas con runners gratuitos controlados por ti o con otros jugadores humanos, que como nota interesante he de decir que muchos son fans de la franquicia e intentan imitar la forma de hablar y jerga propia del mundo de Shadowrun. Gráficamente está optimizado para jugar en tablets también, lo cual reduce mucho su apartado gráfico. Sin embargo, no está del todo mal. Es el primero de la saga en usar 3D en este sistema de combate, permitiéndote rotar la cámara o hacer zoom. Boston Lockdown se actualiza todas las semanas con contenido y adiciones nuevos, así que el juego está empezando a crecer, y de momento pinta bien, aunque las misiones secundarias se repiten bastante. Su campaña principal va avanzando y ya han anunciado que lo que hagan los jugadores y cómo se desarrolle la trama afectará al universo de las novelas y el juego de rol de mesa, lo cual, a pesar de que yo aún no he visto ningún tipo de capacidad de decisión por mi parte, sí que lo hace muy interesante para aquellos que quieran traducir su personaje de papel y lápiz al videojuego y viceversa. También han prometido que pronto introducirán un sistema de PvP que enfrentará a un personaje manejando enemigos y NPCs contra un grupo de jugadores manejando runners. Si eso significa que con el tiempo la cosa podría derivar a por fin poder crear tus propias aventuras y jugarlas con amigos, podría ser increíble. Un sistema parecido se usaba hace años en títulos como Vampire the Masquerade Redemption, del cual soy un gran fan, o Neverwinter Nights, que contaba con su propio editor, para poder hilar tus historias y jugarlas con tus amigos. Y hablamos de juegos de hace casi 15 años. Imaginad lo que podría dar de sí esa fórmula si se empezase a usar bien hoy en día. Esto ha sido una breve introducción al mundo de Shadowrun. Sé que de breve ha tenido poco, pero os aseguro que me he dejado tantísimo.
La cosa no acaba solo en un juego de rol y varios videojuegos. Shadowrun ha ido publicando con los años más de 50 novelas bajo varias editoriales y diferentes autores que han querido aportar su granito de arena para enriquecer este universo. Incluso sé que hay un manga por ahí. Si no os gustan los juegos de rol o si queréis jugar más directamente con amigos, sé que podéis tener una experiencia cercana con otros productos de la línea de Shadowrun. Los primeros fueron bastante fracaso, como Shadowrun Duels, que fue el primer juego de miniaturas para Shadowrun que se hizo. Las figuras eran más próximas a figuras de acción como las de Batman o las Tortugas Ninja, y la verdad es que no triunfó demasiado, dado el desconocimiento del público general sobre la franquicia. Tampoco es que tener un juego de acción táctico con figuras tan grandes y peanas gigantes ayudase mucho. Shadowrun The Trading Card Game fue un acercamiento a la fórmula de las cartas coleccionables estilo Magic, que a finales de los 90 triunfaba bastante. Este es uno de los que no conocía y no sé si llegó a España ni cuántas líneas de expansiones de cartas se fabricaron. Si queréis investigar más sobre el tema, contadme qué descubrís. Shadowrun Downtown Militarized Zone es raro de encontrar. He visto que aún se venden algunas copias y por lo que he podido deducir se trata de una especie de juego de miniaturas, esta vez de tamaño de miniaturas de rol normales, que puede servir tanto como para juego en solitario como para complemento de las partidas de Shadowrun segunda edición, para que veáis lo desfasado que está. Aunque solamente por las miniaturas para poder jugar partidas, si eres el tipo de máster con dinero y ganas de cuidar los pequeños detalles, merece la pena, y tus jugadores seguro que lo agradecen. Aunque aviso que, a no ser que necesites representar a tu enano fan de Indiana Jones con algo que se le parezca en vez de con un enano de Warhammer o algo así, a día de hoy las técnicas de escultura de miniaturas, tanto artesanales como por impresión 3D, han subido mucho el nivel y algunas de estas figuras son bastante feas para los estándares de hoy en día. Lo que nos lleva a Shadowrun Sprawl Gangers, la nueva línea de miniaturas de Shadowrun, la cual tiene una pinta increíble. Pero todo está siendo muy secreto y que yo sepa lo último que supieron los beta testers al respecto fue en febrero de este año, lo cual hace pensar a muchos que el proyecto se ha quedado en hiatus por falta de presupuesto o que aún queda mucho para que salga. Ni que decir tiene que es una auténtica pena. Mientras esperamos podéis jugar a Shadowrun Crossfire, que es el nuevo juego de mesa de cartas que sacaron el año pasado, que emula un sistema de eventos aleatorios y turnos de combate, pudiendo jugar hasta 4 jugadores, y manteniendo un sistema de avance entre partidas mediante karma según tengo entendido. Un poco como podías mejorar tu personaje entre partidas en HeroQuest, pero de nuevo no he tenido oportunidad de probarlo y personalmente me quedo con el juego de rol de toda la vida. Muchísimas gracias por aguantar esta reseña tan larga, espero que os haya descubierto una nueva franquicia a explorar o al menos algún nuevo producto a probar y de nuevo gracias por verme. ¡A jugar!